Bueno, chicos, en el poblamiento peruano hemos observado, ¿no? Hemos observado que era muy diferente la costa, la sierra y la selva a de la que conocemos hoy en día. Vamos a ver cuáles eran las evidencias de vida de los primeros peruanos. ¿Qué es lo que ellos utilizaron? Pues no, recuerda que todavía existía la megafauna. ¿Qué es lo que ellos utilizaron para poder defenderse, para poder cazar? Nos dice que ellos ya tenían el dominio del medio donde ellos se desenvolvían. Los instrumentos eran de piedra, como los rapadores, los cuchillos, los chancadores, ¿no? Como también eran utilizados esos instrumentos de hueso, ¿no? De los huesos de los grandes animales que ellos cazaban. Podemos observar que en el año 10.000 antes de Cristo fabricaban sus implementos, sus herramientas con las puntas de las piedras, las cuales eran talladas, ¿no? Con mucha precisión para poder darles el filo, poder darles la punta, y esto les permitió cazar los diversos animales. Estos instrumentos eran muy especializados, ¿no? Porque servían solamente para cierta tarea, ¿no? Para cierta finalidad. Vamos a ver que hubo una experimentación y una adaptación también que se aplicó en la sierra, ya que ellos utilizaron la lanza para cazar, y en la costa se utilizó los arpones, pues, ¿no? Pero para pescar. Bien, continuamos. ¿Qué técnicas de cacería ellos aplicaban? ¿Qué es lo que ellos realizaban? Pues era de forma semejante a los modernos cazadores de elefantes. Los cazadores de mamut de esa época se dividían en dos grupos. Unos distraían al animal y otros arremetían, ¿no? Lo encerraban allí para poder herirlo en el vientre o en las piernitas, ¿no? Sus patitas. Las puntas clovis, estas de piedras, eh, eh, han sido ubicadas en diversos lugares de Norteamérica, ¿no? Y dan fe, pues son la prueba de que ellos cazaban con estas herramientas. ¿Qué costumbres practicaron? Las costumbres que ellos realizaban, pues era la de construir, ¿no? Los diversos instrumentos para cada tarea. Los nuevos animales fueron aumentando las posibilidades de comida y eso sí que aumentó la población. Y se organizaron formando macrobandas, es decir, bandas mucho más grandes, compuestas por 20 a 30 personas que vivían juntas. En la sierra vivían en cuevas y en las costas ya realizaban lo que eran los campamentos de abrigo, ¿no? Realizados por ellos mismos. Se empezó a dividir el trabajo por sexo, ¿no? Sexo femenino, sexo masculino, y en cada grupo había varios hombres que en las épocas de la caza se dedicaban a la actividad, pues no de cacería, mientras que las mujeres y los niños se dedicaban a la recolección de plantas, ¿no? De plantas silvestres, de frutitas allí silvestres que pudieran crecer en ese entonces. Ellos también rendían cultos a sus muertos, como hacemos acá muchas veces la misa del mes, la misa del año. El único ser de la naturaleza que enterra a sus muertos, pues es el hombre, ¿no? El hombre respetaba a sus muertos con la idea de la trascendencia y la creencia que en otra vida se podía vivir también como estamos actualmente. Por eso se han encontrado restos humanos cuidadosamente enterrados junto a conchas, cubiertos de ceniza y con color rojo, ¿no? Es decir, ellos pensaban que existía vida después de la muerte, que no te morías, sino que ibas a otro plano, ¿no? Como que te ibas a otro lugar, tu espíritu, tu alma. ¿Qué actividades ellos pudieron desarrollar? Pues ellos observaron y experimentaron, ¿no? Con los ciclos y hábitos de las nuevas plantas y los nuevos animales que iban creciendo, ¿no? Descubrieron algunas plantas alimenticias que eran medicinales, ya que podían curar ciertos malestares. También encontraron, pues, ¿no? Que habían plantas venenosas. De esta forma se convirtieron en recolectores, ya que ellos iban allí seleccionando qué planta sí y qué planta no. Y para haber encontrado la planta venenosa, pues imagino que habrá uno tenido que envenenarse, pues no, para saber, ah, no, esa planta es mala, así que no, es descartada, ¿no? Ellos seguían siendo nómades, ya que vivían Sí, en pero bandas él se habrá compuestas. muerto Ajá, imagínense, ¿no? Me imagino que también habrá fallecido, pues, ¿no? Pero eso es parte para... de, ¿no? Parte de, como decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Aquí la finalidad era observar qué planta sí, qué planta no, y ha habido allí un probador, pues, ¿no? Que dio su vida para descubrir qué planta es la que no se debía de consumir, pues, ¿no? Recordemos que ellos seguían siendo nómades, vivían en bandas compuestas por pocas personas que eran parientes, ¿no? Ya se iban formando allí lo que eran las familias. Ellos se dedicaban a la caza y cazaban pues todo lo que estaba a su alcance, todo lo que se movía cazaban.
eran predadores o parasitarios también. ¿Cómo expresaban su arte? Pues lo expresaban mediante las pinturas rupestres, ¿no? Ya que ellos, con los juguitos allí, las frutitas de las plantas, ¿no? Podían extraer allí los jugos y podían recrear, podían pintar en las paredes de las cuevas, ¿no? Cosa que así hemos encontrado vestigios, pues, que ellos se dedicaban a la caza y cómo es que ellos cazaban. Vamos a ver aquí también las tradiciones. Hacia los inicios del 11º milenio antes del nacimiento del Señor Jesús, el hombre había ocupado gran parte de los Andes centrales. En esa época, cada lugar tenía características, ¿no? Que hemos visto, muy particulares y peculiares, dado por el medio ambiente en el que había. Estas características comunes nos permiten hablar de tradiciones. Vamos a encontrar aquí dos tradiciones muy grandes. La tradición serrana, que se basaron su economía en la recolección de raíces y de tubérculos, así como en la caza de los cérvidos, así tipo venaditos, los camélidos y animales más pequeñitos. Su artesanía estaba compuesta de utensilios elaborados en piedra y hueso. En piedra hicieron puntas, cuchillos, raspadores, y estos últimos eran usados para la preparación, ¿no? Para poder sacar allí la piel a los animales. Por esto en la sierra podemos establecer dos subtradiciones, por ejemplo, la del hombre de Lauricocha y la de Cajamarca y San Martín. En la costa, por ser completamente diferente el ambiente, su economía utilizó 3 ecosistemas complementarios, como el mar, el valle y las lomas. Excavando los basurales y los campamentos, ¿no? Sabemos que su dieta era a base de peces, por estar cerca al mar. Algunos peces eran de gran tamaño, habían también pequeños roedores y ciertas variedades de lagartijas, ¿no? Llamamos también cañanes, aves y ocasionalmente los cérvidos y zorrillos. Se puede también reconocer subtradiciones, la del hombre del paijanense y otra que nos habla sobre la industria lítica, ¿no? Costeña ecuatoriana. Vamos a ver entonces que en la edad del Pleistoceno, también llamado edad de hielo, en el espacio geográfico de la costa habían lomas y pantanos. En los Andes habían glaciares extendidos muy grandes y en la Amazonía se dio origen a las sabanas, ¿no? Estos pequeños bosques que estaban dispersos. El poblamiento peruano se desarrolló en la etapa lítica, ¿no? Lítica, todo lo que es a base de piedra, y en el arcaico vamos a encontrar el arcaico temprano y el arcaico tardío. ¿Sí? Ahora vamos a ver, chicos, en qué consiste el periodo lítico. Los restos encontrados en el periodo lítico vamos a encontrar en Paiján, allá en La Libertad, ¿no? Vamos a ver su investigador y de qué época data. El hombre de Chivateros, tal vez han escuchado, en la cuenca del río Chillón, acá nomás en Lima, el investigador Ecuerlani y su periodo, ¿no? El tiempo en el que se encontró. El hombre de Toquepala, ahí en la cuenca del Diablo, en Tacna. El hombre de Lauricocha, en Huánuco, en la cueva de Lauricocha. El hombre de Paicaicasa, en la cueva de Piquimachay, en Ayacucho. El hombre de Pachamachay, en la cueva de Pachamachay, allá en Junín. Y el hombre de Tres Ventanas, que se desarrolló en la puna de Huarochirí, en Lima, ¿no? Recordamos que Lima tiene también zona sierra, como en este caso es Huarochirí. Costeña vamos a encontrar en Paiján, al hombre de Paiján. Fue descubierto Dice por que debemos hacer, Miss, en la 51. En la 51, a ver, un ratito. Descubierto por Rafael Largo y fue investigado por Claude Chauchac, nos dicen, quien descubrió los restos humanos más antiguos de la costa peruana. Entonces en Paiján se encontraron los restos humanos más antiguos de la costa peruana, ¿sí? Se encontró que ellos tuvieron inclusive una dieta a base de reptiles, aves, roedores, peces y caracoles marinos y también terrestres. Encontramos también la sepultura de un niño con las manos en la frente y adornado con una cuenta de vértebra de pescado en la cintura, ¿no?
la de un adulto enterrado cerca al niño, cubierto con una estera y adornado con cuentas de hueso que indicarían pues el respeto a los muertos. Entonces, en nuestro mapa anterior, escribimos allí en Paiján que se encontraron los restos más antiguos, ¿no? Los restos humanos más antiguos de la costa peruana. Y como hemos observado en el cuadro anterior, cuando hablamos de Paiján, nos referimos en la libertad. ¿Sí? Así que unimos Paiján con la libertad. Continuamos. Vamos a ver a Chivateros, el nombre de Chivateros. El arqueólogo Edward Lenin va a encontrar aquí gran cantidad de artefactos de piedra rudamente trabajados, parecidos a las hachas de mano, ¿no? Del Paleolítico, mira, así en pie, en punta. Hoy se sabe que estos grandes bifaces de chivateros, estas armas, no son instrumentos terminados, sino simplemente eran las preformas, ¿no? Que eran preparadas en las mismas canteras y servían de base para la confección de puntas y cuchillos. Es decir, era como un borrador, como una primera fase, ¿no? Para la herramienta final. Entonces ponemos ahí en Chivateros que se encontraron artefactos de piedra. En Chivateros se encontraron herramientas de piedra. Y como hemos visto en nuestro mapa anterior, Chivateros lo hemos encontrado aquí en Lima. Chivateros se ubica en Lima. Seguimos con el hombre de Toquepala. El hombre de Toquepala fue descubierto por Miomir Bojovich y estudiado también por Emilio González. Allí se van a hallar un conjunto de pinturas elaboradas con pigmentos minerales rojos y ocres que van a representar las escenas de caza. Es decir, en Toquepala, el hombre de Toquepala, ¿qué es lo que se encontró? Se encontraron pinturas rupestres, ¿sí? Pinturas rupestres. Los animales pintados son en su mayoría guanacos y los cazadores los rodean, pues no acosándolos, como se hace todavía en las serranías andinas, ¿no? Y se encontraron además instrumentos de piedra y también lo que son las pieles. Como tú ya sabes, el hombre de Toquepala vivía en Tacna. Unes ahí Toquepala, Tacna. Encontramos el hombre de las tres ventanas, ubicado en la puna de Huarochirí, aquí en nuestra Lima. Fueron descubiertos por Bernardino Ojeda en 1969. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, pueden encontrar también herramientas, ¿no? Pero también encontrar herramientas que nos indican, pues, cómo era que ellos vivían, ¿no? Nos ubicamos ahora en la siguiente página. Vamos a ver la tradición serrana. Dice las tres ventanas que se encontraron. En las tres, a ver, vamos a... En la tradición serrana vamos a encontrar a el hombre de la Lauricocha. Nuestro compañero aquí, Augusto Cardish, descubrió en las cuevas de la Lauricocha 11 esqueletos humanos, junto a residuos de alimentación. Encontraron huesos de los camélidos y de los cérvidos, y utensilios de piedra como las lascas, los cuchillos, las raederas, puntas, ¿no? También de lanzas y otros instrumentos. 5 de estos esqueletos han sido objetos de inhumación ritual, ¿no? Con atuendos funerarios adornados con cuentas allí de collar, con conchas también de color turquesa. Eran cazadores de cérvidos y camélidos, ¿no? Y recolectores de semillas, raíces, tubérculos y diversos frutos. El hombre de Lauricocha. Recuerda que el hombre de Lauricocha es perteneciente de Huánuco. Y estamos en la serranía. Cuando hablamos del hombre de Pacaicasa, el arqueólogo Richard McNeish sorprendió, ¿no? Sorprendió a todos con la antigüedad de 22,000 años. Aún encontraron unos utensilios que datan de esa época. Eran fabricados de piedra y fueron elaborados por los hombres en las cuevas de Piquimachay. Esos hallazgos han sido cuestionados, ¿no? Por otros especialistas, manifestando que hay dudas en la condición de artefactos que encontró, pues, ¿no? McNeish, porque imagínense, él dice que datan de 22,000 años, o sea, hace mucho. Entonces quiere decir que el hombre peruano inclusive fue más antiguo que las teorías que afirmaban 15,000, ¿no? Vamos a ver
que aquí se encuentran estos utensilios, ¿no? De piedras elaborados. Recordemos que cuando hablamos de el hombre del Paca y Casa, nos referimos a la cueva de Piquimachay, allá en Ayacucho. ¿Me puede bajar la diapositiva a mí porque no puedo ver Paca y Casa? Ya, ahí está, pueden visualizar Paca y Casa. Ubicaron ahí los elementos, ¿no? Hay que encontrarlo, Miss. Aquí en Paca y Casa encontraron utensilios de piedra que supuestamente, ¿no? Richard Mack afirmaba que datan de hace 22.000 años. Hace muchos años, ¿no? Comenzamos luego con el hombre de Pachamachay. El arqueólogo peruano Ramiro Matos Mendieta realizó diversas exploraciones allá en las punas de Junín, en la parte alta del río Mantat. Y él encontró evidencias de ocupación humana muy temprano en las cuevas de Pachamacay. Encontraron evidencias, ¿no? Evidencias de armas aquí, armas, utensilios, que datan desde 9 a 12.000 años, ¿no? También muy, muy antiguos. Vamos a ver que inhumación es inhumación, esto es el proceso para enterrar a un cadáver, y lascas son trozos pequeños y delgados desprendidos de una piedra, ¿no? Pequeñitos. Recordemos aquí que el nombre de Pachamachay es aquel que se desarrolló allá en Junín. Miss, entonces, ¿qué ponemos en Pachamachay? En Pachamachay escribimos allí que se encontró evidencias que habían habitado allí humanos, porque se encontraron restos de huesos de animales y de piedras, ¿no? De utensilios.